So turn in your pages to your books to page 10. Entonces todos vayamos en nuestros manuales a la página número 10. We want to look at the call of God. Y vamos a hablar acerca del llamado de Dios. How many of you remember when God called you? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan el momento en el que el Señor los llamó? Amen. Amén. Never forget when God called you. Nunca olviden cuando el Señor los llamó. The first and most important thing in church planting is the call of God. La primera y más importante situación en el plantamiento de iglesias es saber y conocer cuándo el Señor te llamó. The Bible is a compilation of men and women who answered to the call of God on their lives. Entiendan que la palabra de Dios es una compilación de las vidas de muchos hombres y mujeres que obedecieron al llamado de Dios. Amen. Amén. And it should be the same for you and for me. We need to answer and understand the call of God. Y es lo mismo para nosotros. Nosotros tenemos que responder y permanecer en el llamado de Dios. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13 and 14 tells us about the call of God. El libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en los versículos 13 y 14 hablan acerca del llamado de Dios. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God from the beginning chose you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Dice la palabra, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. So in one sense, every person who are a believer are called of God. Así que en un sentido, cada persona que ha venido a ser salva ha tenido un llamado de Dios. But for church planting, there is a specific heavenly calling of God for us who are in ministry. Pero para la plantación de iglesias hay un especial y único llamado de Dios para los que están llamados a hacerlo. So the first area that we need to fill in on our notes is the heavenly calling of God. Así que lo primero que nosotros debemos de familiarizarnos es el divino, el celestial llamado de Dios. Hebrews chapter 3 verse 1 and 2 says, Vamos a ver en el libro de Hebreos, el capítulo 3, versículo 1 y 2. Therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest. He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all of God's house. Dice la palabra, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideran a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel a lo que nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. What that scripture is talking about is a heavenly calling. Este versículo está hablando con respecto a un llamado celestial. And he explains that heavenly calling by making the association with how Christ is our high priest and how Moses have been faithful to the call of God on his life. Así que este versículo está hablando acerca de este llamamiento celestial y hace una comparación con respecto a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, y hace respecto al llamado que hubo sobre Moisés.
Hebrews chapter 5 verse 4 and 5. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 4 y 5, The Bible says, la Biblia dice, "And no man taketh this honor unto himself, but he that is called of God, as was Aaron, so also Christ glorified not himself to be made a high priest, but he that said unto him, Thou art my son, today have I begotten thee." dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aaron didn't decide by himself, Moses, I want to become the high priest. Aarón no le dijo a Moisés, no se autotituló sumo sacerdote. No. No, God chose Aaron to become the high priest. Dios escogió a Aarón para ser el sumo sacerdote. The Bible says, "No man taketh this honor unto himself." Así que la palabra de Dios está diciendo que este no es prácticamente un llamado de hombre. I didn't choose to be a servant of God. Yo no escogí ser un siervo de Dios. God called me. Dios me llamó. I remember that night while I was busy praying. Yo recuerdo esa noche en la que yo estaba orando de rodillas I had my hands up in the air praying. y alcé mis manos al cielo orando. And while I was praying, I felt somebody hold my hand. Y cuando estaba orando sentí que alguien estaba sosteniendo mis manos. I thought it was my father who came in to quiet me down. Y yo pensé que en ese momento era mi padre que había venido a calmarme de cómo estaba yo clamando. But after a while, I didn't feel him saying anything, or I didn't hear him praying with me. Pero en ese momento me di cuenta que no había nadie junto conmigo en esa oración. So I, in the tears, opened my eyes to see why my dad was just holding my hand. Pero en el momento en el que abrí mis ojos en medio de todo el llanto, pensé ver a una persona, pero solamente vi mi mano alzada, no vi a nadie. But in that moment, I opened my eyes. Pero en ese momento, cuando abrí mis ojos, God spoke to me. Dios me habló a mí. Follow me and I will make you fishers of men. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. I saw my dad was not there. Yo vi que mi padre natural no estaba ahí. It was God holding my hand. Era Dios quien estaba sosteniendo mi I will mano. never forget that. Yo nunca voy a olvidar ese momento. Amen. Amén. God called us. Dios nos ha llamado. And for you in church planting, it's important that you carry the call of God on your life. Y para ti como un plantador de iglesias es muy importante que reconozcas el llamado de Dios en tu vida. It's not a job that you're just doing. No es solo un trabajo más que tú tienes que cumplir. It's not an opportunity to make money. No es una oportunidad para que tú hagas dinero de It's esto. not an opportunity just to get an income. No es una oportunidad para que, bueno, You lleves algo a la need the casa. call of God on your life. Tú necesitas el llamado de Dios Church en tu planting vida. is difficult work. El plantar iglesias es difícil. But if God anointed you, you will be successful. Pero si Dios te ha ungido con ese llamado, vas a tener éxito. Amen. Amén. So in the first place, it's a heavenly calling. Así que recuerden, hay un llamado celestial. And God calls each one of us for a purpose. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros con un propósito. What we learn from this portion of scripture is that God called Jesus for a purpose. Lo que vemos en estas escrituras de Hebreos es que Dios mismo llamó a Jesús con un propósito. God called Moses for a purpose. Dios llamó a Moisés con un propósito. God appointed Jesus to the office as a high priest. Dios lo puso a Jesús en el oficio del sumo And we see that sacerdote. Jesus was faithful to that call. Porque y vio que Jesús fue fiel a este llamado. Amen. Amén. The heavenly calling of God. El celestial llamado de Dios. 2 Peter chapter 1 verse 10 tells us to make that calling sure and fast in our lives. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, habla acerca de esto.
I love the way in which the Amplified Bible states it. Yo amo bastante lo que la versión amplificada en el inglés dice con respecto a esto. He says, because of this, brethren, be all the more solicitous and eager to make sure, to ratify, to strengthen, to make steadfast your calling and election. For if you do this, you will never stumble or fall. La palabra de Dios dice, porque de esto, dice, tú has sido solícito, dice la palabra. Así que hermanos, sed tanto más diligentes, solícitos, prestos, hábiles para ser firme. Esto significa ratificar, fortalecer vuestro llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras lo hagáis, estas cosas nunca tropezaréis. Church planting is hard work. La plantación de iglesias es un trabajo duro. Because we are penetrating the world of darkness and rescuing people out of darkness and bringing them into light. ¿Por qué? Porque estamos penetrando en el territorio de las tinieblas para hacer, como dice la palabra, traer de las tinieblas a la luz de Dios a la gente. And unless you make your calling sure and fast, it is so easy to say, it's too much for me, I'm going back. Pero a menos que tú consideres el llamado celestial de Dios, tú no vas a poder estar hábil para hacer esto. Siempre de repente vas a decir, oh, creo que no es para mí esto de predicar y alcanzar la gente. Make your calling sure and fast. Así que por favor, asegúrense de este llamado para ustedes. I want you to turn to the person next to you again and say, God called me. Voltea con el que está a tu lado y dile, Dios me llamó. I am here because God called me to be here. Dile al que está a tu lado, yo estoy aquí porque Dios me llamó para estar aquí. Amen. Amén. I want you to stand every morning and look into the mirror and say, you are called by God. Yo quisiera que cada mañana cuando tú te despiertas y te paras enfrente del espejo, te mires y te digas a ti mismo, tú has sido llamado por Dios. Amen. Amén. We fulfill the call of God on our lives. Tenemos que cumplir el llamado de Dios en nuestras The vidas. next point is we show yourself approved for the call. Ahora el siguiente punto es, tú tienes que mostrarte a ti mismo aprobado, apto para el llamado de Dios. 2 Timothy chapter 2 verse 15 says, study to show thyself approved of God. Mira lo que dice segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. It's one thing for God to call you, it's another thing for you and I to prepare ourselves to fulfill the call of God on our lives. Ahora una cosa es que Dios nos haya dado este llamado, pero la parte nuestra en este aspecto es estar listos y aprobados para este llamado. So I want to encourage you, if God called you and you know the purpose for that call, you need to study and prepare yourself to fulfill that call. Así que yo te aliento a que si esta mañana tú eres ciertamente sincero de decir yo tengo un llamado de Dios, es tiempo de equiparte para cumplir este llamado. Why? ¿Por qué? Because the Word of God says Porque la voluntad de Dios that dice you will be able to rightly divide the word of truth. para que la palabra de Dios dice que si es esto cierto, tú vas a estar presto para lo que está listo en este llamado. That you will be able to rightly share the word of God. Que tú vas a estar listo para poder ir rápido hacia la voluntad de Dios. Amen. Amén. Un momento. Un momento. My wife tells me Mi esposa me dijo algo a mí, when the people don't respond, que cuando la gente no responde it's because they are listening es porque ellos están escuchando and they don't want to miss anything you're saying. y no responden porque no se quieren perder de nada. So I call it the Ursula moment. Así que este momento yo lo catalogo como ese momento. Ursula moment. God calls us for a purpose. Dios nos llamó con un propósito.
Each one of us have been called for a purpose. Cada uno de nosotros ha sido llamado con un propósito. We learn from Romans chapter 8 verse 28 and Ephesians 1 verse 11 that God calls each one of us for a purpose. Romanos 8:28 y Efesios 1:11 habla acerca del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Some people God calls to be evangelists. A algunos Dios los ha llamado para ser evangelistas. Some He calls as pastors. Algunos han sido llamados para ser Some He pastores. calls as a prophets. Algunos han sido llamados para ser profetas. Some He calls as apostles. Algunos también han sido llamados para ser apóstoles. Whatever God called you to do, you need to fulfill that call on your Pero life. no importa cuál sea el llamado de Dios para tu vida, tú tienes que estar listo para obedecer este llamado, cumplir este llamado. Amen. Amén. Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good for those who are called, for them that love God, who are called according to His purpose. Precioso lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ephesians 1 verse 11. Y Efesios In 1:11. whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Dice la palabra, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. When God called Jeremiah, the word of God tells us, before you were born, I called you and set you apart as a prophet for the nations. Lo que la palabra de Dios te dice a ti con este llamado es que si tú tienes un llamado, Dios mismo te está diciendo, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo para que tú tengas este propósito y este llamado en tu vida. God anointed you. Dios te ha ungido. There's some of you sitting here, Hay algunos de los que están aquí sentados. you don't have a loud voice, Es de repente quizás no escuchas una voz you are not fuerte, very charismatic, o de repente tú no eres alguien carismático, but you know that God called you. pero si tú sabes que Dios te ha llamado, And sometimes when you sit next to a great man of God who speaks powerfully, you feel, oh, I don't know if our God called y me. de repente muchas veces tú te sientas al lado de un pastor que predica la palabra con poder, de repente tú te puedes sentir inferiorizado, I want to encourage you. pero quiero alentarte en este día. I know some of the greatest leaders on this planet. Conozco a muchos de los grandes líderes en este planeta. If my mentor, Dr. Cho, was here, Si mi mentor, el Dr. Cho, estaría aquí, he was a very powerful man, él es un hombre muy poderoso, you would be surprised because he speaks very softly. te sorprenderías porque él habla de una manera suave. And he's not very charismatic. Y él no es alguien que está predicando de un modo carismático. But the words that he speaks Pero las palabras que él habla changes nations. cambian naciones. Amen. Amén. Don't try and change your style because there's somebody else who's more charismatic. You be who God called you to be. Ahora no pretendas parecerte al pastor carismático, no pretendas parecerte al que predica fuerte, sé único en tu estilo, en tu llamado. Amen. Aleluya. It's one thing God calls you. You understand the purpose. You need to prepare yourself for that call. But you need the anointing of the Holy Spirit upon your life to fulfill the call of God on your life. Ahora una cosa es el llamado, otra cosa es que tú estés preparado para el llamado, pero otra cosa, la que vamos a ver ahora, es la unción que cubre tu vida en este llamado. Look at Jesus. Mira a Jesús.
He came to earth Él vino a la tierra because God sent him to earth. porque Dios lo envió a nosotros. He came for a purpose. Él vino con un propósito. But even though he understood the purpose and the call of God on his life, Pero aún incluso cuando él sabía el propósito y Dios mismo lo había there enviado, was a day in Matthew chapter 3 verse 16 él estaba presto en el libro de Mateo where the capítulo Holy 3, Spirit came upon his life. versículo 16, cuando el Espíritu de Dios viene sobre su vida. The Bible says, La palabra de Dios dice, as soon as Jesus was baptized, tan pronto como Jesús fue he bautizado, went up out of the water. él salió de las aguas. At that moment, heaven was opened, En ese momento los cielos se abrieron and he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. y vio al Espíritu Santo tomando forma de paloma posarse sobre él. Luke chapter 4 verse 18. El versículo 4, el versículo 18, capítulo Jesus- 4, 18 de Lucas. Jesus stood in the synagogue and he said, Jesús se para en la sinagoga the y dice, Spirit of the Lord is upon me because God anointed me to preach the good news to the poor. Jesús proclama y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. What we learn here is the anointing of God makes the difference on the call of God on our lives. Lo que aprendemos en este versículo es que la unción de Dios hace la diferencia en nuestro llamado. It's one thing for you saying, yes, Lord, I am called of you. It's another thing being anointed by the Holy Spirit to fulfill that call. Ahora es una cosa que tú digas, sí, Señor, soy obediente al llamado, tengo el llamado de Dios, pero es otra que tú seas ungido por el Espíritu para este llamado. I cannot do what I am doing around the world as consistently as I do without the power of the Holy Spirit. Yo no podría hacer lo que hago, viajar por todo el mundo, hacer todo lo que preparamos un solo minuto sin la unción del precioso Espíritu Santo. I have no jet lag. No soy un hombre, un superhombre. One week I'm in this time zone, next week I'm in another time zone. Yo, por ejemplo, viajo un tiempo y en esta semana estoy en una zona horaria y la próxima semana cambio en total las horas en las zonas horarias. Is it because I'm good? ¿Es porque yo soy bueno? No. No, It's because God anointed me to do the work that I'm doing. lo hago bien porque Dios me ungió para hacer lo que hago. In the natural, you can't do it. Pero entiéndame, en lo natural usted no lo va a poder But hacer. because God anointed you, you can fulfill that call. Pero porque Dios te ungió, tú puedes cumplir ese llamado que tú tienes. Acts chapter 10 verse 38 says, La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 10 versículo how 38. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Precioso esto, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. We need the power of the Holy Spirit on our Nosotros lives. necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. It's one thing being called. Es una cosa ser llamado, It's one thing studying to show yourself approved of God. es una cosa pararte y sentirte But aprobado, let me tell you, pero quiero decirte, without the anointing of the Holy Spirit on your life, sin la unción del Espíritu Santo all en that tu vida, education means nothing. todo lo que aprendemos se hace nada. We need the power of the Holy Spirit on our lives. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Amen. Amén. Jesus said the same thing to his disciples. Jesús le dijo lo mismo a sus discípulos. In Acts chapter 1 verse 4 to 5. En Hechos capítulo 1, versículos del 4 al On one 5. occasion while he was eating with them, he gave them this command. Y cuando él estaba comiendo con ellos, les dio Do esta not orden. leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised,
which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Y les dijo, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Acts chapter 1 verse 8. Hechos capítulo 1 versículo 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will become my witnesses. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, ¿qué dice la palabra? Poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y en los confines de la tierra. I want to tell you the Holy Spirit is powerful. Quiero decirte que el Espíritu Santo es poderoso. You're going to see God is going to use you powerfully after this conference. Tú vas a ver cómo Dios te va a usar poderosamente después de esta conferencia. While I am speaking, the Holy Spirit is here giving new vision, new passion, new anointing on your life. Creo firmemente que mientras nosotros hablamos de aquí, el Espíritu Santo está sellando esto con poder dentro de ti, dándote a ti visión, dándote a ti un nuevo llamado. Week after week, I see poor people, normal people being activated by God, by the Holy Spirit. Muchas veces, semanas tras semanas, he visto en mi vida como gente pobre ha salido de esa situación, activados con el poder del Espíritu Santo. One of the beautiful examples that I have, Uno de los más preciosos ejemplos que yo puedo decir, I was training in the Solomon Islands, estaba yo en unas islas haciendo un entrenamiento and in the crowd was a young pastor. y en el público había un pastor joven. He came on a little boat by himself for 3 days on the open seas just to come for the Y training. este pastor vino 3 días remando en un bote por el océano solamente para escuchar este entrenamiento. 3 días. He was not even known. Él de repente era un desconocido. Nobody knew him. Nadie sabía de él. But he heard of this training, so he came. Pero él escuchó acerca de este entrenamiento, así que tomó ese And desafío for de 3 venir. days he sat in the training. Y por 3 días él se sentó en el entrenamiento. 2 years later, I met the same man in Papua New Guinea. 2 años después me volví a encontrar con este mismo hombre. And the people said, you must please meet this pastor. Y lo que la gente decía es, por favor, de repente es como que podrías presentarme a este pastor. So I meet this young man. Así que me lo presentaron. So this man in 2 years Así que te cuento que este hombre en 2 años planted 10 churches plantó 10 iglesias and built 2 Bible colleges y construyó 2 colegios. in 2 years. En 2 años. I never met him personally during the training. Nunca lo conocí But personalmente en el God's entrenamiento. anointing came upon him. Pero ¿qué creen que hizo esto? La God unción de touched his Dios, life. la unción del Espíritu God Santo en su activated vida. the blessing of Abraham on his Esa life. unción activó esa misma And he unción de became Abraham en the él. father of nations. Y él ya se convirtió en un padre de naciones. I saw him last year, Así que también te cuento que el año pasado, 5 years later. 5 años después de He's conocerlo, planted 50 churches already. me enteré que este hombre ya ha plantado 50 iglesias. He doesn't own a motorbike. Él no tiene una moderna bicicleta. He hikes from one place to the next. Él tira dedo de un lugar a otro. And he plants another church. Pero ¿sabes qué hace? Plants Planta another iglesia. church. Planta otra Plants iglesia. another church. Y planta otra iglesia. Aleluya. I want to tell you that same anointer of the Holy Spirit is here, and he wants to anoint you to do the same. Quiero decirte que la misma unción del Espíritu Santo está aquí y quiere ungirte a ti. With God, all things are possible. Con Dios todas las cosas son posibles. Ephesians chapter 4 verse 11 tells us El versículo 11 del capítulo 4 de Efesios nos dice: Christ himself gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. Dice él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros.
So the next area that you need to fill in is the apostolic calling. Así que la siguiente parte de esto es que tú tienes que seguir el llamado apostólico. To be a church planter means that you operate in the apostolic. Ser un plantador de iglesias significa que tú estás moviéndote en el llamamiento apostólico. Apostolic is really to be a missionary. El ser apóstol realmente es ser un misionero. It means that you go into areas that others have never gone before. Significa que tú vas a áreas donde otros nunca han ido. You go and start something new. Tú vas y empiezas algo nuevo. And God has anointed specific people to be great church planters. Y Dios tiene una unción especial sobre esa gente que está lista para ser plantadora de iglesias. Both in Vietnam and in Burma, my leader in that nation is a woman. Por ejemplo, en estos lugares que en el principio yo comentaba, en Vietnam, la líder que yo tengo es una mujer. I believe that God anoints men and women for ministry. Yo sí creo que Dios unge varones y mujeres para el ministerio. Amen. Amén. God wants to use you Dios quiere to be usarte powerful minister of para que tú God. seas un poderoso ministro de Dios. Amen. Amén. Matthew chapter 4 verse 19 to 22, Jesus called his disciples. Ahora en Mateo 4 del 19 a 22 se habla acerca del llamamiento de los discípulos. And he calls them to become fishers of men. Y lo que más resalta de este pasaje es que él les dice, yo los voy a convertir en pescadores de hombres. And the Bible tells us that they left their nets and immediately followed Jesus. Y lo curioso que la Biblia nos cuenta es que inmediatamente, dice, ellos dejaron las redes y ¿qué? Los siguieron. We don't know how long they walked with him. Ahora no sabemos en la Biblia qué tan lejos ellos caminaron con él. But in Mark chapter 3 verse 13 to 18 we read that something changed. Pero en Marcos capítulo 3 del 13 al 18 vemos que algo cambia. The Bible tells us that Jesus went up on a mountainside and called to him those he wanted, and they came to him. Pero mira lo que dice, Jesús subió al monte y entonces llamó a los que tenían que ir con él. And he appointed 12, Y él llamó a 12, designating them apostles that they might be with him and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. Ahora dice, él llamó y les dio autoridad, separó a 12 y les dio autoridad incluso sobre los demonios. So look at how it happens. Ahora miren lo que sucede. This is progressive. Hay un progreso. The one moment God calls you, follow me. El primer momento en el que Dios te dice, ven, sígueme. Now you start following the Lord. Ahora tú empiezas a seguirlo. And as you follow him and be obedient to him, Pero de la manera como tú vas siguiéndolo y obedeciéndolo, the next moment God starts using you for a divine purpose. Dios ya empieza, la cosa próxima es que Dios There's ya a empieza a des- usarte para cosas There's a divinas. designation that comes upon your life. Hay una designación que viene sobre tu vida. Amen. Amén. Sometimes God calls us to be evangelists. Algunas veces Dios nos puede llamar para ser evangelistas And then he anoints us to be evangelists. y nos unge para ser And how evangelistas. faithful we are to evangelize. Y las cosas que tenemos que enfrentar con respecto a ser But that evangelistas, could change. de repente no van a And cambiar. God makes you to be a pastor. Pero por ejemplo, Dios te ha llamado para ser un Or pastor. maybe God called you to be a pastor. O de repente Dios te ha llamado para ser un To be a pastor. shepherd of his people. Para ser realmente un pastor So para you su serve gente. him faithfully as a pastor. Pero no importa cuál sea el llamado, como pastor tú sirves fielmente a Dios. But then God sees you a faithful servant. Pero cuando Dios te ve esa fidelidad, I want to use you for this. Él quiere usarte para algo I want más. to use you for Él that. quiere usarte para aquello. And I see greater anointing come upon your Y yo life. creo que hay una gran unción viniendo sobre tu vida. And this is exactly what happened here. Y esto es exactamente lo que sucede aquí.
These apostles were first called to just follow Jesus to make fishers of men. Estos apóstoles en primer lugar solo fueron llamados para ser pescadores de hombres. But what we read here in God's word Pero cuando leemos el libro de is Marcos that he capítulo called 3, all his disciples together, los llama a todos sus discípulos, and from among them he chose. pero de todos ellos He chose 12, escogió 12. and he appointed them to be apostles. Y les habló a esos 12 para que sean apóstoles. Is that what your Bible says? Eso es lo que dice su Biblia. Amen. Amén. The same thing. Lo Look mismo. Look at Luke chapter 6 verse 17. Vamos a buscar el libro de Lucas capítulo 6 versículo 17. And he came down with them and stood in the plain. Mira, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Can you see that? ¿Pueden imaginar eso? So there was many disciples, Habían muchos discípulos, but from among the disciples he chose some to be pero de apostles. toda la multitud de discípulos, él solamente escogió 12. You are not here by chance. ¿Sabes algo? Tú no estás aquí por casualidad. You are handpicked by God to be here for this time. Tú has sido seleccionado por Dios para estar aquí este tiempo. God was looking for men and women whom he can use to plant churches in this Dios nation. estaba buscando gente que esté habilitada para poder plantar iglesias. God was looking for men and women through whom he can change this nation. Dios estaba buscando por gente, hombres y mujeres, para que cambien esta nación. There's some of you who didn't even plan to be here. Pero de repente, incluso muchos de aquí no han empezado esto de la plantación. But the reason you are here is because you felt compelled in your spirit, God wants me to be there. Pero la razón por la que estás aquí quizás es porque tú sientes dentro de tu corazón que Dios te ha llamado para ser un plantador de iglesias. I want to tell each and every one of you, Quiero decirle a cada uno de ustedes, I am here for you. yo estoy aquí para ustedes. I would love to spend time with each one of you. Yo voy a desear incluso hasta pasar tiempo con cada uno de ustedes. But that will take a long time. De repente va a tomar un largo tiempo. So now we've got you all together. Pero mira ahora, estamos todos juntos. I'm not just here for him. Yo no he venido solamente por él, I'm here for you. he venido también por ti. Each one of you. Por cada uno de ustedes. Amen. Amén. And God wants to speak to Y you. Dios quiere hablarte. God that brought you here for a divine purpose. Dios te ha traído aquí con un He wants propósito to place divino. that apostolic anointing on Él your quiere life. poner esa unción apostólica en tu vida. Through you, this nation is going to be changed. A través de ti esta nación va a cambiar. Through you, your tribe is going to be changed. A través de ti esa tribu de la cual de repente tú vienes va a ser cambiada. Amen. Amén. The next thing we need to understand about the call of God La siguiente cosa que nosotros tenemos que entender con respecto al llamado de Dios is the Macedonian call. es el llamado el llamado macedónico. And I want us to turn in our Bibles to Acts chapter 16 from verse 6 to 10. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos capítulo 16 del 6 al 10. You see, it's one thing for God calling us Ahora, miren, es una cosa que Dios nos llame a nosotros and us preparing ourselves for the call y nos prepara a nosotros para el llamado. and understanding the purpose of God for Ahora our ya lives entendemos el propósito del llamado de Dios para and nuestras being vidas. anointed by the Holy Spirit to Ahora do ya the call. sabemos que hemos sido ungidos para este llamado. But for us to fulfill that call, we need to have a Macedonian call to know where God wants to use us. Ahora, pero para nosotros es muy importante conocer este llamado macedónico, de dónde tenemos que cumplir este llamado. No one doubts that God called Paul the apostle. Ahora, nadie tiene dudas de que Dios llamó al apóstol Pablo. No one doubts that he was well prepared to be a servant of God. Ahora, nadie va a dudar que Pablo ya estaba preparado para poder ser un siervo de Dios. No one doubts that he was committed to the local church until God released him to go out. Pero nadie sabía cuál era el llamado que él tenía hasta que Dios mismo soltó a dónde él tenía que ir. But we need to learn from the story of Paul. Pero nosotros tenemos que aprender de la historia de Pablo.
In Acts chapter 16, Vamos a buscar el libro de Hechos capítulo we 16. read from verse 6. Vamos a leer desde el versículo 6. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Dice, visión de Pablo del hombre macedonio. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Now we have a problem. Ahora, acá hay un problema. Because Jesus says, go into all the world, preach the gospel. ¿Qué pasa? Dios dice, ve a todo el mundo a predicar el evangelio. Paul goes out to preach the gospel. Pablo obedece y va a predicar el evangelio. But the Holy Spirit keeps them from preaching the gospel. Pero ahora, ¿qué pasa? El Espíritu Santo lo detiene de predicar el evangelio. No, is the Holy Spirit and Jesus working against each other? Ahora, ¿qué pasa? ¿Es una pelea entre Jesús y el Espíritu Santo o qué? What's happening here? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Look at verse 7. Mira lo que dice el versículo 7. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. Mira lo que dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. So here the Holy Spirit blocks them from preaching, the Holy Spirit blocks them from going where they want to go. Entonces aquí el Espíritu Santo lo está deteniendo de predicar, lo está deteniendo de ir a un lugar. What God really wants to teach you and me Pero lo que Dios realmente quiere enseñarnos a ti y a mí aquí, is that even though Jesus said go into all the world, que incluso cuando Dios dice ve y predica a todo el mundo, you and I cannot just go where we want to go. no se trata de que agarres y te vayas a donde tú quieras. We have to go where God tells us to go. Tú tienes que ir a donde Dios te dice que tienes The que ir. best place to be is where God calls you to El be. mejor lugar donde tú vas a ir es el lugar a donde Dios te dice para ir. Look what happened here. Mira lo que sucede aquí. Verse 9. El versículo 9. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, come over to Macedonia and help us. Dice, y pasando por Misia descendieron a Troas por la noche, se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Well, we know the rest is history. Ahora, todos sabemos el resultado de esta historia. Paul went to Macedonia. Pablo va a Macedonia The first town he entered was Philippi. y lo primero que hace es conoce a Felipe. That's where he met Lydia, Es ahí donde inicia el ministerio, led her to the Lord, guiado al norte, stayed in her house, se queda en una casa, planted the church in her house, planta una iglesia en esa casa and God started giving him success. y Dios empieza a darle éxito. Why? ¿Por Because qué? he went where God wanted him to go. Porque él fue a donde Dios quería que él vaya. You know that in my ministry, I never went anywhere unless God spoke to me and opened the door for me to go. En mi propio ministerio yo nunca me muevo para ir a un lugar hasta que Dios abra una puerta para ese lugar. I have invitations to go to nations every single day, ¿Sabes algo? Yo tengo tentaciones para ir a cualquier nación cada día, but I don't go. pero yo no voy. Holy Spirit didn't tell me. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no me dice, no When voy. I planted my first church in Australia, Cuando yo planté mi primera iglesia en Australia, I had a leader call me from Whitsunday Islands to say, please come and plant a church here as well. por ejemplo, yo en esta primera iglesia que planté, al mismo momento, un líder que tenía en una isla lejana me llamó y me dijo, por favor, ven aquí y planta una iglesia aquí. So I said, no, I can't do that. God didn't tell me to do that. Así que yo le respondí y le dije, no, yo no puedo hacerlo. Dios no me ha dicho todavía,
para hacer eso. Yeah, but you can plant churches everywhere. Pero él le dijo, pero si tú puedes plantar iglesias I donde tú said, no, I quieras. can't plant churches anywhere. Yo le dijo, no, yo no puedo hacer esto sin que I Dios can me only diga. go where God tells me to go. Yo no puedo ir a un lugar donde Dios no me dice que yo voy. But 6 months later, Y 6 meses después, God spoke to me. Dios me habló. God said to me, go, I want you to plant a church there. Y Dios, pero lo curioso es que Dios 6 meses después A month later, God said, go to Vietnam. me dijo, vuelve, ve ahora si es así. Luego me dijo, ve a Vietnam. A few months later, I want you to go to Thailand. Y después, 6 meses después, Dios me dijo, ve a Tailandia, I want you to go here. ve aquí, I want you to go there. ve allá. You see, the moment God can find in you an obedient servant to go where He wants you to go, you will have success in your life and ministry. ¿Sabes cuándo vas a tener éxito en tu vida? Cuando Dios encuentre en ti una persona obediente para ir a donde Él dice que tú vayas. Amen. Amén. The best place to be is where God wants you to be. Que el lugar, estar seguro de que el lugar a donde tú estás yendo es el lugar donde Dios te está diciendo pues que vayas. Amen. Amén. That's what God is calling us to do. Eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros a Follow hacer. the Macedonian call of God on your life. Sigue este ya mismo llamado a Macedonia en tu vida. Amen. Amén. John chapter 4 verse 34, Jesus said, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Mira lo que dice Juan 4:34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. John chapter 6 verse 38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. John chapter 5 verse 19, Jesus gave them this answer, I tell you the truth, the Son can do nothing by Himself. He can only do what He sees the Father doing, because whatever the Father does, the Son does also. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquiera cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Success El éxito comes when you and I start doing what God calls us to do on a daily basis. El éxito viene cuando tú y yo empezamos a hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado para hacer. We need to have a Macedonian call in our life. Tenemos que tener este llamado a Macedonia en nuestras vidas. When God called me to Australia, Cuando Dios me llamó a Australia, I only knew one man. yo conocí un hombre. And so I spoke to this one man. Entonces hablé a este hombre. And he had a group of people together. Y este hombre tenía un grupo de gente. Six families. Tenía solo 6 familias. And I flew to Australia to meet 6 families. Así que tomé un vuelo a Australia solamente a conocer 6 familias. Now, I don't know if you understand, Yo no sé si tú entiendes esto, but when you come from a big church pero cuando tú te vienes de una iglesia enorme, and suddenly you go to a different country te vas a un país to diferente meet 6 y families, solamente conoces 6 familias. it's little. Esto es poco, se ve poco. Because one moment you're a big pastor, Porque, por ejemplo, en un momento eres un pastor grande de una iglesia and the grande next moment you've got 6 y en el families. siguiente momento solamente tienes 6 familias. But the best place is where God wants you to be. Pero el mejor lugar es el lugar a donde Dios te dice para ir. But after 4 months of flying backwards and forwards to equip these 6 families, Pero en 4 meses lo que yo me dediqué fue ir y volver a Australia a equipar estas 6 familias. we planted a church Plantamos la iglesia. that grew to 100 people in 3 months. En 3 meses crecimos a 100 personas. In 2 years, we grew to 350 people. En 3 años ya teníamos 350 We personas. built a place of worship for $4.5 million cash. Compramos el lugar del templo por $4.5 millones al cash.
How do you do that? ¿Cómo se hace esto? Macedonian call. El llamado de Macedonia. Because God called you, you go there, God will give you success. Porque Dios te llamó, tú vas a donde Él te llamó y tú tienes éxito, mi hermano. Some of us, Muchos de nosotros, God has spoken to you already many times to go to a place. yo te podría decir que para muchos, algunos de nosotros, ya Dios les ha hablado para ir a un lugar. But when God speaks to you, no, I'm not going there. Pero cuando Dios te dice eso, tú dices, ay no, Señor, ¿cómo voy a ir ahí? I want to go there. A mí me gusta allá. The day you say yes to the Lord wherever He wants you to go is the day you're going to start on the same pathway of success in your life and El ministry. día que tú obedezcas la voz de Dios para ir a ese lugar que Él te está diciendo, ese día se va a detener, se va a abrir ese estancado que está en tu vida. I want to close the session Quiero terminar esta sesión by telling you a story. diciéndote una historia. I was a pastor in a gold mine town in 1993. En el año 1993 So I was in this church for 4 years already. estuve en una iglesia por casi 4 años. And in 1993, this gold mining town, the gold price went down to $270 an ounce, so it was unprofitable to mine the gold. Lo curioso era que este lugar donde yo estaba era un lugar minero y extraían oro, pero en ese tiempo el oro cayó en un desastre, en un devaste. En ese momento era muy barato. I just wanted to go away. Así que en ese momento, en esa iglesia donde yo estaba, yo solo quería irme lejos. Because half of the town, all the houses was empty because they closed down one shaft after the next shaft. ¿Qué es lo que pasó? Como este caos minero pasó en este tiempo, todos se iban del lugar y todas las casas eran vacías. I was so depressed. Yo estaba deprimido. Oh God, what have I done wrong? Oh Señor, ¿qué es lo que he hecho mal? Why you called me here? ¿Por qué me llamaste aquí? But I went and fasted and prayed. Pero yo entré en ayuno y oración. And while we were fasting and praying with some other pastors, Mientras estábamos en este tiempo de ayuno y oración con otros pastores, one pastor who didn't know anything about my situation un pastor que no sabía nada con respecto a mi situación, came to me and said, God said to him a message. vino a mí y me dijo, tengo un mensaje de Dios para ti. He said he saw me sitting on the veranda Él me dice, yo te he visto sentado en una baranda, on a farm en un campo, en una chacra, with a big removal truck busy loading my furniture. con un gran tractor moviendo, arando la tierra. And the owner of the farm came to me. Y el dueño de esta chacra vino a mí. And he said to me, why are you moving? Y este dueño vino y me dijo, ¿por qué estás moviendo la tierra? You have been such a good tenant for me in this house. Tú has sido un buen siervo en esta casa. So I say to the owner of the land, because there's no water here, Y entonces yo, en la respuesta de la visión, él le dice, he estado moviendo esto porque no había agua por este he said to tiempo. me, no, there's plenty of water here. Y él me dijo, no hagas eso, si hay mucha agua aquí. Let me show you. Déjame mostrarte. So he took me to a place, pulled some stones away, and there was a hole, a well with lots of running water at Entonces the bottom. en esa palabra él me lleva a un lugar donde mueve unas piedras, y al mover esas piedras yo veo que había agua corriendo en ese lugar. Wow, Y dije, wow, I didn't know that. yo no sabía esto. He says, that's not all. Y él le dijo, no, esto no es Let todo. me take you here. Déjame llevarte aquí. Take some rocks away. Y va a ese lugar y mueve otras piedras. Another well. Y encontró otra fuente. Another well. Y otra fuente. Everywhere there was lots of water Y en actually. todo el lugar que él me mostraba había fuentes de But I agua. didn't know Pero that. yo no lo sabía. He said, please stay in this house. Y él me dijo en esta palabra, por favor, permanece en esta casa. The pastor said to me, Y este pastor me dijo a mí, I believe God says that you wanted to go away from where you are pastoring. yo creo que Dios me ha mostrado a mí que tú te quieres ir de But aquí. if you stay,
Pero si tú te quedas, God will prosper you greatly. Dios te va a prosperar de una manera asombrosa. You know what? ¿Tú sabes algo? Me and my wife, we had a call from another church to want us to be their pastors. En ese mismo momento mi esposa y yo teníamos ofertas de otras iglesias llamándonos para We pastorearlos. said, no, we're not moving. Y les dijimos a ellos, no We nos are vamos a staying. mover, no nos vamos a mover, vamos a quedarnos But aquí. pastor, why you stay there? Pero, It's pastor, poor, pero- it's terrible. Pero pastor, ¿qué haces en esa ciudad? No hay nada, we está terrible. we want to help you, you good pastor. Ay, pastor, tienes que obedecer, queremos ayudarte en esta situación en la que estás. No. No. God called us to be here. Dios nos llamó para estar He wants acá. us to stay here. Y Él quiere que nosotros permanezcamos aquí. God's going to do things here. Dios va a hacer cosas aquí. You know what happened? ¿Y saben qué pasó? God gave me a business in that town. Dios me dio un negocio en esa ciudad. All those empty places from the mines, Todo they la- gave it to me. Todos los lugares abandonados por esta mina, el Señor me God los dio a mí. sent businessmen to come and rent a place from me. ¿Y sabes qué es lo que pasó? En un tiempo, hombres de negocio God empezaron a blessed venir us so a much. rentar estos lugares vacíos, abandonados. We were able to help plant churches all over Oh, Africa. y con estas ganancias que teníamos, estamos From listos that para same plantar iglesias. Pero ¿sabes de dónde? De este lugar abandonado. The gold turned. El oro volvió a subir. The town became populated again. La tierra, este pueblo volvió a volverse popular. And our church became the biggest church in that town. Y nuestra iglesia, ¿qué creen? Se volvió la iglesia más grande en esta ciudad. Amen. Amén. The people trusted us because we stayed. La gente confió en nosotros porque permanecimos. There's some of you sitting here, Si alguien de aquí está sentado you are struggling. y tú estás pasando lo mismo You've been wanting to move. y de repente estás queriendo irte, But I felt in my spirit pero yo siento en mi to espíritu tell the story today. contarte esta historia a ti. And I believe that God wants to give you that same message. Y yo creo que Dios quiere decirte a ti el mismo mensaje que If recibí. you are willing to stay, Si tú eres completamente valiente de I'm going to permanecer, prosper and bless you. yo te voy a prosperar y bendecir. I'm going to turn things around in your Y voy a ministry. cambiar las cosas alrededor de tu ministerio. God's going to bring change and Yo transformation voy a right traer there. cambio y transformación. Amen. Amén. Just put your hand up. I want to pray Levanten for you. sus manos, voy a orar por ustedes. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, I pray that you will pour courage and hope into the hearts of Padre, your people. yo oro para que tú pongas fortaleza y esperanza en el corazón de Right tu now, by gente. the power of your Spirit. Ahora mismo, por el poder de tu espíritu. You are pouring encouragement into their Oh, hearts. tú estás dándoles a ellos, Señor, recursos You are necesarios. strengthening them. Les das fuerzas a ellos. You are strengthening their faith. Los estás fortaleciendo en su fe. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Things are turning around right now. Las cosas cambian ahora mismo. Hearts are turning right now. Las situaciones cambian, se transforman. ahora mismo. Favor is coming. La fe viene. Success is coming. El éxito viene. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. I want to close. Aleluya. Quiero terminar. Jesus taught us a powerful principle. Jesucristo nos enseñó un principio muy poderoso. Jesus came to die for the whole world. Jesús vino para morir por todo el mundo. But his ministry was primarily to the lost sheep of Israel. Pero su ministerio fue principalmente para el pueblo de Israel, para los perdidos en Israel. Can you imagine the devotion of Jesus to do just what the Father wanted him to do? ¿Te imaginas la devoción de Jesús para poder hacer solo lo que el Padre le dice que haga? That Jesus stayed focused just on the lost sheep of Israel. Que mira, Jesús se permaneció enfocado en los perdidos en un primer inicio en solo Israel. Matthew chapter 15 verse 24. Mateo capítulo 15 versículo 34. A Canaanite woman begged him to heal and restore her daughter. He declared to her,
I was only sent to the lost sheep of Israel. Y la palabra de Dios dice en Mateo 15:24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. When he sent his disciples out, he gave them the same instruction. And- He says, do not go to the Gentiles or enter the towns of Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. Así que mira, el primer llamado de Jesús, y incluso esto es lo que él le dice a sus discípulos, no vayan a los gentiles todavía, primero hagámoslo aquí en Israel. You know, it is so important Sabes, es muy importante that you and I understand whom God is sending us to. que tú y yo entendamos a dónde nos está enviando Dios. And that we minister to those people that God is sending us to specifically. Y cuando nosotros ministramos específicamente a esta gente que Dios nos dice que vayamos, You remember what happened with Paul? recuerda lo que pasó con Pablo. Man, he had struggles. Él tuvo problemas. He had so many problems. Oh, ¿cuántos saben todos los problemas que tuvo Pablo? Until one day, Hasta un día, he was reading Isaiah 49, verse 6. él estaba leyendo Isaías 49, versículo 6. And Isaiah 49, verse 6 tells us, Y este versículo nos dice a nosotros, it is too small a thing for you to be the shepherd for the lost sheep of Israel. que de repente se ve como una pequeña cosa primero ser pastor para los de Israel. I have called you to be a light for the nations. Pero mira, en este llamado Dios le dice, yo te he llamado para que seas luz a las That naciones. salvation will come to the Gentiles. Y la salvación va a ir a la gente fuera, a los gentiles. That day when he was reading that word, Ese día que yo estaba leyendo esta palabra, God spoke to him. Dios me habló, Dios lo habló a I él. want you to go to the Gentiles. Yo quiero que tú vayas a los gentiles, So Pablo. Paul started preaching the gospel to the Gentiles. Así que Pablo empezó a predicar el evangelio a los And gentiles. the next moment he had tremendous success in his ministry because he went to where God wanted him to minister ¿Y to. qué es lo que pasó? Empezó el éxito de Pablo solamente por obedecer el llamado. So then he went to Jerusalem Y luego él va a Jerusalén and he said to the apostles, y le dice a los apóstoles, God spoke to me. Dios me habló a mí. This is God's word to me. Esta es la palabra de Dios para God mí. wants me to preach the gospel to the Gentiles. Dios quiere que yo predique el evangelio a los gentiles. Look at Galatians chapter 2 verse 7 to 9. Mira lo que dice Gálatas 2 del 7 al 9. On the contrary, they saw that I had been entrusted with the task of preaching the gospel to the Gentiles, just as Peter had been to the Jews. For God, who was at work in the ministry of Peter as an apostle to the Jews, was also at work in my ministry as an apostle to the Gentiles. James, Peter, and John, those reputed to be pillars, gave me and Barnabas the right hand of fellowship. When they recognized the grace given to me, they agreed that we should go to the Gentiles and they to the Jews. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicarlo a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. En efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que ya había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. I'm Afrikaans. Yo soy africano, I'm Afrikaner boy. yo soy un chico africano. When I grew up, I only spoke Afrikaans. Cuando yo crecí solamente hablaba el lenguaje africano. You see, in South Africa, Y there pero- was a war. Pero quiero que sepas que en Sudáfrica hay un muro. It was the Boer War. Es Boer War. Es un muro de limitación en los bordes, en las fronteras. So the Afrikaans fought because the Englishmen from England came to colonize South Africa.
Así que los africanos prácticamente obtuvieron esto cuando los ingleses llegaron a colonizar esta zona. So there was war. Así que había muros. So my grandparents spoke Afrikaans. Así que mis abuelos hablaban africano. And because they fought in the war against the English, they refused to speak English. Así que entraron en esta guerra y esta guerra con los ingleses, y los africanos es como que tenían rechazo a hablar el inglés. Because English was the language of the enemy. Porque el inglés era el enemigo, el idioma del enemigo en esta guerra. But when I grew up Pero cuando yo crecí and I was 26 years old, y tenía 26 años de edad, a prophet of God came un profeta de Dios vino in a meeting like this. en una reunión como esta That young man there, y dijo: hey, el jovencito de ahí, come here. ven aquí. So I came to the front. Así que yo pasé al frente. I was the pastor of the smallest church. Yo era el pastor de una iglesia pequeñita. God called you to be a apostle for the nations. Y él me dijo: Dios te ha llamado para ser un apóstol para las naciones. I could see many of the pastors, they were like, what? Y yo casi podía ver a la mayoría de apóstoles que estaba en esa reunión decir: ¿qué? He's a small pastor. Es un pastorcito. God says, I have called you for the nations. Y este hombre me decía: Dios te ha llamado para las naciones. I've anointed you for the nations. Yo te voy a ungir para las naciones. You're going to travel around the world. Tú vas a viajar alrededor del mundo. I prayed. Y oré I said, God, y le dije: Dios, it's a big word. esta es una gran palabra. I speak Afrikaans. Pero mira, yo solo hablo africano. God says, I want you to learn English. Así que Dios me agarra y me dice: bueno, entonces yo quiero que tú aprendas el Because when you inglés. travel, people can understand Porque English. cuando tú viajes, la gente necesita entender el inglés. Va a entender el inglés. En africano casi nadie lo entiende. Amen. Amén. Because I understood the call of God on my life, I learned to speak English. Así que mira, entendí el llamado de Dios, entonces fui obediente y empecé a aprender el inglés. Maybe I should have learned to speak Spanish. Ahora de repente yo necesite aprender a hablar español. But I learned English. Y aprendí el inglés. At first, my parents wanted to disown me. Pero cuando aprendí a hablar en inglés, mis padres casi me quitan la herencia. Why you speak that language? ¿Por qué estás hablando esa lengua? You a traitor. Nos has traicionado. Today it's different. Pero hoy es diferente. Today they think, oh, good son. Ahora ellos me ven y me adoran, me dicen: buen hijo, gran hijo. What am I telling you? Ahora, pero ¿por qué te digo esto? There's some of you who carry an anointing to go into nations. Hay muchos aquí que están llevando una unción para ir a las naciones. And if that means that you need to learn another language, you need to learn another language Y so that si- God can use you in that call. Y si esto involucra que tú tengas que aprender un nuevo idioma, pues empieza a hacerlo, porque de esa manera Dios se va a mover. Amen. Amén. Do whatever it takes to fulfill the call of God on your life. Haz lo que cueste para cumplir el llamado de Dios en tu vida. Amen. Amén. Say to the person next to you, I am called for this. Dile al que está cerca de ti: yo he sido llamado para esto, dile.